Hola, hola, buenos días. Buenos días, buenos días. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo va bien? Ahí vamos, ahí vamos. Ahí van. Bueno, ya se acabó la primera semana prácticamente. Rápido. Bueno, muy bien. Pues vamos a continuar. Ya vamos a terminar casi el tema uno, entonces pues vamos a darle fin de una vez, ¿no? Para pasar ya al tema 2. Entonces, el tema uno es relativamente pequeño, ¿no? Conceptos básicos. Vamos a continuar con el día de ayer. Si no recuerdo si no me equivoco más bien, estábamos por revisar esta parte de los roles, ¿no? Asociados a la implementación de un sistema de bases de datos, ¿no? Entonces vamos a leer esta parte, puede ser interesante para ustedes, sobre todo, por ejemplo, aquí vamos a hacer una pequeña dinámica en donde un voluntario va a leer cada uno de estos roles y vamos a discutir un poquito, ¿no? Sobre todo pongan atención, a lo mejor les llama la atención alguno de estos roles, ¿no? Como actividad tal vez ya profesional. Entonces vamos a ver qué opinan de estos roles, ¿no? Entonces vamos a empezar por el primero que sería desarrollador, programador de bases de datos. ¿Quién le gustaría leer este primer rol? Adelante, Karen. Ok, gracias, profe. Dice, desarrollador o programador de bases de datos. Crea y mantiene aplicaciones desarrolladas con herramientas, extensiones y lenguajes de programación de bases de datos. Principales habilidades, programación en SQL y extensiones PL, SQL, etcétera. Ok, muy bien. ¿Alguien le llama la atención esta actividad? Qué feos, nadie dice. Sí, la verdad. ¿Algo? Sí, a mí también, profe. ¿No? Está bien. Siempre nosotros como gente de sistemas, ¿verdad? Como ingenieros en computación, pues la parte de la programación es una actividad que es casi, casi del diario, ¿no? Programar. Casi siempre estamos automatizando cosas, programando cosas. Esa es una de nuestros principales quehaceres, ¿no? El estar programando. Y pues entre más lenguajes tengamos nosotros en nuestro arsenal, pues qué mejor, ¿no? Dicen por ahí que se supone que al menos deberíamos de aprender a programar en un nuevo lenguaje, al menos uno por año. ¿Será cierto eso? Pues voy Pero muy bueno, atrasado. mandé. Voy muy atrasado entonces. Vamos muy atrasados, ¿verdad? Sí, se supone que lo ideal es aprender un nuevo lenguaje de programación al menos una vez al año. Yo, bueno, ok. Pues aquí en este curso por lo menos vamos a aprender, tratar de tener los conceptos básicos para hacer programación PLSQL, por ahí de los últimos temas, ¿no? Entonces, aunque no querramos, vamos a tener que entrarle a este rol, ¿no? Ok, siguiente, ¿quién dice yo? Adelante, Andrea, muy bien. Analista de bases de datos, generación de los artefactos necesarios para extraer y comprender los requerimientos tanto funcionales como no funcionales de un usuario o cliente final. Facilidad de interacción con el usuario final, capacidad de conciliar y proponer estrategias y alternativas de solución al usuario final. En algunos casos representa el medio de comunicación entre el equipo de desarrollo y el usuario final. Ok. ¿Alguien le llama la atención este rol? ¿No? ¿No les Se gusta la escucha idea interesante. de irse a pelear con el usuario final? A mí me Sí. parece interesante. Tiene su reto. Y estos personajes, digamos, estos analistas, son muy buenos porque a veces impresiona la manera en cómo logran sacarle la información a un usuario. A veces, la verdad es que trabajar con usuarios finales es toda una aventura. Hay cada personaje, hay cada, cada, este, cada idea tan diversas, ¿no? Hay veces que hasta dan miedo, ¿no? Los usuarios finales, nada más de verlos, ¿no? Así de preguntarles algo porque, pues ellos son los dueños del negocio, los que tienen las reglas de negocio de sus áreas.
¿no? Pues son los expertos para nosotros, ¿no? Entonces, hay veces que se suben demasiado en su rol o como que se sienten muy identificados con su rol y hay veces que no es tan fácil, ¿no? Que nos compartan, sobre todo porque a veces ellos tienen que compartir pues sus actividades con las entrevistas que a veces hacemos para un nuevo sistema o para un nuevo diseño, ¿no? La capacidad de transformar lo que nos dice el usuario a requerimientos no es tan sencillo, ¿no? Sobre todo de no cambiar algo. A veces tendemos a hacer eso, ¿no? El usuario realmente quiere algo y nosotros lo tendemos a cambiar y luego vienen los problemas, ¿no? Y de no omitir cosas también, ¿no? De no omitir requerimientos. En este sentido, sobre todo, como bien dice aquí, el analista tiene que tener mucha atención en captar todos los requerimientos, tanto funcionales como no funcionales. ¿Alguien sabe o se acuerda a qué se refiere o la diferencia entre un requerimiento funcional y uno no funcional? Tal vez de sus cursos de ingeniería de software. ¿No? No muy bien, la verdad. Ok, esto es un punto importante, ¿no? Prácticamente estando en esta área, ¿no? En esta profesión, en algún punto en la vida les va a tocar hacerla de analista de datos, ¿ok? Siempre, siempre, ¿ok? Rápido les platico de una situación que me sucedió cuando estaba trabajando en INE, en esta área de analítica. Resulta que se puso en producción pues una nueva versión del sistema. Y cuando se puso en producción, ¿qué creen que sucedió? Como a los 10 minutos que el sistema empezó a trabajar. ¿Qué creen que pasó? Crasheó. Falló, exacto. Empezaron a haber un montón de fallas. Empezaron a procesar los trámites y como a los 10 minutos empezaron a generarse un montón de errores. Y pues luego la directora del centro, pues en esa vez me tocó a mí liderear la parte de la instalación de la nueva versión. Y pues me llamó y me dice, a ver, ven para acá. Y me dice, ¿qué rayos hicieron en esta nueva versión? Que mira todo lo que estamos teniendo, ¿no? El problema fue, ya después de hacer el análisis, que pues los sistemas que se comunicaban con el sistema central, ¿no? La parte de los módulos, no coincidían con lo que tenían programado, ¿no? Había una diferencia entre lo implementado en esos sistemas contra lo del sistema central. O sea, no hubo un acuerdo entre lo que estaba haciendo un sistema y el otro. Las reglas que se implementaron eran distintas. Y entonces eso provocó la falla. ¿Cuál fue la conclusión ahí? Pues al final, pues un problema de requerimientos, porque no se sincronizaron bien los requerimientos de un sistema con los del otro. Entonces, pues la situación era un tanto crítica porque pues ya estábamos en un sistema productivo y la directora fue muy clara. Tienes casi una hora para ver qué está sucediendo y para corregir el problema. Si tienes que cambiar código, cámbialo, pero ya. Y si no, entonces, si no ocurre eso, entonces voy a dar la orden para que la nueva versión se eche para atrás. Hago mis respaldos, restauro mis respaldos y continúo trabajando con la versión vieja. ¿Qué harían ustedes en esa situación? Era un tanto complicado porque si echábamos para atrás la versión, era prácticamente echar a la basura pues todo el desarrollo que se había hecho para la nueva versión. Era como un retroceso grave, ¿no? Y la otra pues era atacar el problema y corregirlo. El problema es que nada más teníamos muy poco tiempo. ¿Qué se tuvo que hacer? Tuvimos que hacer reuniones urgentes con el área usuaria directamente, cuando normalmente pues el equipo de desarrollo no tiene que hacer eso. Pero ante esa situación pues no nos quedó otra más que ir a entrevistarnos directamente con el área usuaria, ¿ok? Y realmente resolver esta ambigüedad que se tenía, ¿no? ¿Quién tenía la razón? ¿O qué tenemos que hacer en el sistema central para corregir el problema?
Se hizo, se corrigió y pues ya funcionó, afortunadamente. Pero ¿qué nos provocó eso? Que nos echamos encima a la gente de requerimientos, ¿no? Que al final de cuentas, bueno, pues mi respuesta fue un poco ruda, ¿verdad? Pero pues ni modo. Mi respuesta fue, bueno, pues si no quieren que nos metamos con su labor, pues hagan bien su trabajo, ¿no? Y eviten este tipo de situaciones. Y me eché un poco, hay unos cuantos enemigos, pero bueno. De aquí la importancia de esta parte, ¿no? El impacto que puede tener si no hacemos un buen análisis al inicio es grave. Retomando un poquito esta pregunta que les hacía es, ¿cuál es la diferencia entre un requerimiento funcional y no funcional? Requerimiento funcional tiene que ver con los requisitos que impactan directamente a la funcionalidad, a la implementación de las reglas de negocio de una aplicación. Por ejemplo, en un sistema de inscripciones, ¿no? Aprovechando que creo que estuvo de moda este semestre, ¿no? Por las fallas que tuvo, creo. ¿Cuál sería un ejemplo de un requerimiento funcional? Por ejemplo, implementar la regla que diga, el sistema debe validar que un alumno no inscriba más de 7 materias, por ejemplo, ¿no? O validar que los grupos, los horarios que propone el alumno no se traslapen más allá de 15 minutos. Es una función, ¿no? Algo que se desea que implemente el sistema, ¿no? Y que afecta directamente a las reglas, a las restricciones, a la operación. Por otro lado, un requerimiento no funcional también se les suele llamar como requerimientos de calidad, porque son requisitos que deberían de implementarse para que el sistema opere con una mejor calidad. ¿Qué significa? Que si los quitamos, puede que el sistema opere, pero no de la mejor forma o con una calidad baja. Por ejemplo, un requerimiento funcional es que el sistema responda en al menos o a lo más en 3 segundos, por ejemplo, ¿no? Que el sistema trate de evitar transmitir a la red demasiada información, demasiados datos. Si no le hacemos caso, bueno, vamos a estar transmitiendo mayor cantidad de datos, va a funcionar, pero no de la forma más óptima, ¿no? O de forma óptima. Que el sistema tenga cifrado de datos, ¿no? Durante la transmisión en accesos remotos. Eso pues obviamente nos da seguridad, ¿no? Es muy importante, pero bueno, si quitáramos el requerimiento, bueno, vamos a seguir operando, pero bajo riesgo, ¿no? De lo que implica transmitir en texto plano y así sucesivamente. Entonces, ambos son bien importantes, ¿no? A nivel general tenemos requerimientos no funcionales como alta disponibilidad, tolerancia a fallas, ese tipo de requisitos que básicamente se enfocan a que nuestro sistema tenga buena calidad, ¿no? Trabaja de forma óptima. Esos son los requerimientos que deben también implementarse. Por su característica que son especie de calidad, a veces se nos olvida y ahí es donde vienen los problemas. Entonces, ambos tienen la misma importancia, ¿no? Y deben de ser considerados en todo tipo de diseño. Aquí en la materia no nos salvamos de ello, ¿no? A veces se nos olvida, ¿no? Y diseñamos modelos sin tomar en cuenta la parte no funcional. Es decir, vean que desde el inicio del semestre estamos haciendo énfasis en que también no podemos irnos a los extremos, ¿no? Por ejemplo, con la división de tablas, porque si no, vamos a pegarle a un diseño no funcional, a un requerimiento no funcional, que en este caso es el desempeño, ¿no? Entonces, también tenemos que cuidar este aspecto cuando estemos diseñando, ¿ok? Entonces, suele ser un rol bastante bueno, interesante, ¿no? Y no es tan fácil, ¿no? Tener esa capacidad. Bueno. Pasamos con el siguiente rol, si no hay dudas, comentarios. ¿Quién dice yo? Adelante, Pedro, muy bien. Ok, diseñador de la base de datos. A partir de un caso de estudio problema real, generar diferentes modelos de datos que describen la estructura y el comportamiento de los datos, tratando de conservar un equilibrio entre desempeño, niveles de normalización, etc.
diseño de modelos de datos, conceptos sólidos de programación orientada a objetos, ingeniería de software, SQL. Ok, ¿alguien le llama la atención este rol? A mí, profe. Ok, bueno, este rol, aunque ustedes no lo quieran, al menos en este curso lo tienen que hacer, ¿verdad? Tenemos que aprender a diseñar bases de datos, al menos en este curso. También suele ser un rol interesante, les decía al inicio del curso, realmente encontrar a un perfil que realmente haga buenos diseños no es tan fácil, ¿ok? Aquí entran también varias habilidades. De alguna manera están tan un poco relacionado con el anterior porque hay veces que la documentación que nos pasan del lado de requerimientos tiene deficiencias, ¿no? No está completa. Entonces tiene que tener la capacidad el diseñador de detectar esas ambigüedades, de detectar esas fallas y corregirlas, ¿no? O pedir apoyo al área de requerimientos para que se resuelvan. Sobre todo detectar cuando hay ambigüedades en el enunciado, ¿no? Que algo falte y que eso impida a que se pueda hacer a que se pueda hacer cierto diseño, ¿no? O a modificar los diseños. Es un proceso iterativo el diseño de una base. No crean que a la primera sale. Ya lo verán por ahí del tema 3, 4. Normalmente es un proceso iterativo. Vamos generando varias versiones de modelo. Se va revisando, se va refinando ese modelo, ¿no? Para esto se requieren diversas reuniones, en general con las diferentes áreas del proyecto, hasta llegar a una versión ya, digamos, lo más estable posible, ¿no? Y esto nunca tiene fin. Para eso existen las diferentes versiones de un sistema. En cada versión normalmente se van, ya sea porque se detectan fallas o porque pues el software evoluciona, ¿no? Y las reglas que a lo mejor se implementaron en una primera versión cambian y eso también puede provocar que la base evolucione, ¿no? Algo importante para hacer el diseño, sí es importante tener sobre todo la cuestión de programación orientada a objetos, ¿no? La mayoría de los diseños relacionales tienen bastante una relación estrecha con los conceptos también de objetos, ¿no? Ok. Administrador de la base de datos. ¿Quién dice yo para leer? Creo que Abraham, no, ¿quién había levantado? Bueno, no sé. Adelante, Rodrigo, creo que fue que el primero levantó. Bueno, ¿sí se me escucha? Sí, adelante. Perfecto. Administrador de la base de datos, encargado de mantener la buena salud del DBMS para que éste siempre opere de forma óptima. ¿También leo lo Ajá. de la tarea? Ahorita se lo comento. Ok. Y al final dice conocimientos sólidos en arquitecturas y algoritmos internos de la base de datos, estructura física y lógica tanto del almacenamiento como de memoria y procesos, además de contar con fundamentos sólidos en áreas como sistemas operativos, redes, diseño y programación de sistemas de software, seguridad, etc. Muy bien. Antes de comentar esto, ¿alguien le llama la atención este rol? Ok, a Jorge. Por ahí varios. O sea que, bueno, pues estoy viendo aquí a varios, les está llamando la atención. O sea que casi, casi a todos ustedes los voy a ver en las subsecuentes materias. Así es, profe. Sí, de ser posible, sí, profe. Bueno, es curioso, ¿no? Creo que de los roles que llevamos, este es el que más les ha llamado la atención. Pues prácticamente ser DBA es como decir que quieren volverse médicos de las bases de datos, ¿no? Este rol tiene su principal tarea es cuidar que la base tenga buena salud todo el tiempo. O sea, volverse el médico de cabecera de una base de datos. Ahora, ¿sí saben qué implica que volverse el médico de una base? Para poder decir que somos médicos, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacen los médicos? Estudiar todo el cuerpo humano, ¿no? Sí, eso es mucha responsabilidad, ¿no? Es mucha responsabilidad, exacto. Porque en sus espaldas van a tener todo el activo más preciado de una empresa, que son los datos. Entonces el objetivo es que esos datos no se deben perder
y deben de ser consistentes, correctos. ¿Ok? Un DBA no podría darse el lujo de que los datos se pierdan. ¿Ok? Entonces sí tienen una responsabilidad muy, muy fuerte. Y les va muy bien, obviamente, ¿no? Entonces, sí son interesantes. Por ejemplo, aquí en la facultad, pues les damos la verdad, por lo menos las nociones de administración. Realmente para tener buen nivel de administración se requiere más tiempo, ¿no? Aquí en la facultad, pues sí tienen las bases, ¿no? Y con eso ya les da bastante background para que ustedes puedan continuar, ¿no? Pero es básicamente por la duración del semestre, ¿no? Realmente profundizar en administración es algo que requiere tiempo, ¿no? En ese sentido, esta tarea, entonces yo creo que les va a ayudar para que más o menos vean qué implica ponerse este rol encima, ¿no? De todas las cuestiones que tiene que saber, hay este artículo les llama DBA en tiempos 2.0, sobre todo por la cantidad de cosas que han cambiado, ¿no? En los últimos años. Entonces, la tarea sería leer este artículo. Esta es la liga y si no, está en Drive. Por si acaso la liga ya no estuviera disponible, está en Drive. Y la idea sería pues una opinión, una reflexión sobre ese artículo. Cuando sea una lectura de un artículo en particular, aquí el formato pues es libre, ¿no? Porque pues no hay bibliografía realmente. La bibliografía pues ya se les estoy proporcionando. Y pues igual ni modo que vayan a copiar su reseña de algún lado, ¿verdad? Entonces sí lo pueden hacer en el formato que quieran. Entonces esta sería una siguiente tarea, ¿vale? Bueno, al ratito actualizo su Classroom para que ya la puedan ahí subir. Entonces, pues sí, es bueno también este rol, ¿no? Mucha responsabilidad sobre todo. Ok, seguimos con el siguiente rol. ¿Quién dice yo? Adelante, Javier. Creo que vi que él fue el que levantó primero la mano. ¿No viene más abajo, en la otra página? Ah, sí, perdón. Me pareció ver. Ahí está. Ok. Sus conocimientos le permiten aplicar tecnologías, técnicas, cálculos matemáticos y estadísticos, así como el uso de diversidad de herramientas enfocadas en el análisis de datos de grandes volúmenes, Data Warehouse, Big Data. Conocimientos sólidos en las áreas de estadística, inteligencia artificial, así como el uso de diversas herramientas y tecnologías enfocadas al análisis de datos que permiten descubrir conocimiento y con ello la toma de decisiones importantes para una empresa u organización. Ok. ¿Igual a alguien le interesa este rol? Aquí también hay interés, ¿no? Más todavía lo estoy viendo aquí, ¿no? O sea, entonces no les llama la atención cambiarse a la carrera de ir de ciencia de datos, que estaba en el IMAS. Un poco. Ya es muy tarde, profe. Ya es muy tarde, ya, lástima. Bueno, también es un área bastante interesante, ¿no? Se diga hoy en día con las cuestiones de Big Data, justamente con ciencia de datos, ¿no? Ahí es todo un área, es todo un mundo, ¿no? Pues podrían dedicarse toda su vida a esta área, ¿no? Hay gente que se dedica justamente a toda esta área y es bastante interesante, ¿no? La capacidad de poder descubrir o encontrar conocimiento a partir del análisis de fuentes de datos hoy en día cada vez más diversa, ¿no? Entonces vamos a platicar de ello un poco más en el tema 2, ¿no? De estas áreas que son también interesantes, ¿no? Entonces, aquí sí es un reto porque, o sea, realmente es imposible que una sola persona tenga todos estos conceptos, ¿no? En su arsenal. O sea, que sepan, que sean expertos en estadística, que sean expertos en inteligencia artificial y que de pilón sepan programar o tener buen nivel de programación, es bien complicado que una persona solo pueda hacer todo eso, ¿no? Normalmente las áreas de análisis de datos siempre se tienen que implementar a través de un equipo, ¿no? De un equipo hay, digamos, integrantes que son muy buenos en estadística, otros que son muy buenos. Se necesitan, por ejemplo, también matemáticos, ¿no? Que puedan hacer modelos, ¿no? Y entonces haciendo la unión
o la interacción de estas áreas es como se logra hacer analítica de datos, pero ya de veras bien, ¿no? Como debería. Entonces, no, es muy complicado que alguien diga, pues soy científico de datos, bueno, pero habría que ver en qué parte, ¿no? Porque así en todas las áreas, bueno, lo veo complicado. Arquitecto de base de datos, a ver quién dice yo para este siguiente rol. Adelante, Luis. Arquitecto de bases de datos, encargado de definir la mejor solución para un problema en particular en términos de infraestructura, servidores, medios de almacenamiento, respaldo y recuperación, redes, etc. Tipo de DBMS a emplear. En general, el arquitecto se enfoca a proporcionar la mejor solución haciendo un amplio énfasis en los requerimientos funcionales, claro, sin dejar de considerar los no funcionales. Generalmente son personas con una amplia trayectoria y extensa experiencia en proporcionar soluciones de todo tipo y tamaño, desde pequeños sistemas web hasta sistemas de misión crítica. Ok. Entonces, como pueden ver aquí, pues sí, ya es un rol bastante, normalmente son personas que ya tienen años de experiencia, ¿no? Que tienen la capacidad de, con base a los requerimientos no funcionales, prácticamente te dicen, pues mira, tú necesitas una red de este tipo para poder soportar esta carga, necesitas tal infraestructura en cuanto a qué procesador, qué cantidad de procesamiento, qué tanta memoria podría ayudarte, e inclusive, pues, qué solución a lo mejor no cualquier DMS sería adecuado, ¿no? Muchas de esas decisiones se toman basadas en la experiencia, ¿no? Aunque a veces pasan cosas curiosas, ¿no? Yo recuerdo una vez cuando recién entré al INE también, pues me llamaba la atención la manera en cómo configuraban los parámetros para el servidor de aplicaciones, ¿no? Yo decía, bueno, ¿cómo le hacen para saber qué tanta memoria tendrían que ponerle al servidor para que soporte toda la carga del procesamiento de trámites, ¿no? Y ahí voy de ingenuo a preguntar, ¿no? Oye, ¿cómo le hacen, no? Para saber, cuánta memoria le ponen, ¿no? Le asignan a cada servidor de aplicaciones. ¿Y cuál creen que fue su respuesta? Me dicen, pues mira, pues ahí más o menos vemos, ¿no? Si tenemos disponibles 16 gigas de memoria, pues mira, hacemos una división dependiendo de los nodos que tenemos y listo. Y yo así de, no, pues bueno, ok, pensé que era algo más complejo. En fin, entonces, y luego me decían, bueno, ¿y cómo van checando, no? Que sea lo correcto. Dice, pues ahí vamos viendo si el sistema no falla, pues se la dejamos y si no, le aguantamos un poco y ya, ¿no? Pues, de repente hay cosas que son tan triviales que pensarían que pues, nunca se hacen de esa manera, ¿no? Consultor de bases de datos, el último rol. ¿Quién dice yo? Adelante. Consultor de bases de datos. Ofrece asesoramiento y consultoría a empresas en cuanto al uso de tecnologías de bases de datos con la finalidad de mejorar sus procesos de negocio y alcanzar metas específicas. Todas las habilidades mencionadas anteriormente. Bueno, pues, ¿qué les digo de este señor, no? Casi son los que te cobran por minuto, ¿no? Cuando vas a hacerles una pregunta, ¿no? Entonces, pues, sobre todo estos roles son algo parecidos, ¿no? Ya cuando se enfoca más en una cuestión, sobre todo a más de negocio, ¿no? De soluciones un poco más a nivel de empresarial, ¿no? Bueno, pues hasta aquí es la cuestión de los roles. Están algunos interesantes, unos más que otros. Entonces pueden ver que pues en el área de los datos hay mucho que hacer, ¿no? Hay un montón de oportunidades aquí que ustedes pueden pues enfocarse si les llama la atención a ello. Ok, vamos a terminar el tema con este último punto que es las metodologías de diseño de bases de datos. Profe, Sí, adelante. una duda, ¿cuál es su rol favorito? A mí el rol favorito está entre A mí me gusta más esta parte, la de diseñar bases de datos. Yo realmente en la industria no soy DBA realmente, nunca he sido DBA, ¿no? De hecho, mi área no es tanto el área de bases, déjenme decirles.
Afuera estoy más del lado de ingeniería de software que de bases. Aquí en la UNAM me conocen más del lado de bases, pero afuera es al revés, es más del lado de software. Entonces, pero es interesante, digamos, combinar el área de software con el área de bases. Es bastante interesante, que tienes, digamos, la visión de ambos lados. Entonces, sabes cómo opera bien el del lado de los datos. Y eso hace que el software que puedas diseñar o desarrollar tienda a trabajar en mejor armonía con la base, a que si no tienes conceptos sólidos del lado de los datos. Pues sí, este es el rol que a mí más me llama la atención. También en algún momento me llega a llamar la parte de administración, pero dedicarme 100% a la parte de administración no es como que lo mío tanto. ¿Ok? En el diseño siento que es la parte que más interesante se me hace. ¿Ok? Bueno, ¿algo más? ¿Algún otro comentario? Adelante, adelante. Pues, ¿cuál de todas esas áreas es la que gana mejor? Ah, bueno, luego, ¿verdad? A ver, el bolsillo. Pues realmente, ¿qué les digo? La parte del diseño también es bastante bien, pagada, ¿no? Sobre todo porque digo, realmente, sobre todo para sistemas críticos, sistemas grandes, no es tan fácil encontrar a alguien que realmente haga buenos diseños. Ahorita también lo que está muy, bastante bien, pagado es la parte de la analítica, ¿no? ¿Por qué? Porque son especialistas que dan mucho valor a la empresa, sobre todo por el conocimiento, por lo que pueden encontrar a la hora de hacer estas técnicas de análisis, ¿no? El que puedas hacer inclusive predicciones, que todo lo que van encontrando, ¿no? A las conclusiones a las que llegan, les da muchísimo valor a las empresas y por lo tanto entonces suelen ser bastante bien pagados estas personas, ¿no? Por el beneficio que aportan. Los DBAs también suelen ser bien pagados, aunque aquí la responsabilidad también es fuerte, ¿no? Ahora, déjenme decirles que hoy en día, por ejemplo, con la cuestión de los servicios en la nube y las nuevas versiones cada vez más modernas de los manejadores, hacen que la actividad del DBA se relaje bastante. ¿Ok? No sé si han escuchado hablar, en el caso de este manejador hay una versión que le llaman la base de datos autónoma, ¿no? Es una versión que opera sobre la nube, en el caso de Oracle, y estas versiones prácticamente ya se administran solas. O sea, las propias bases de datos se administran solas. En avanzadas vemos un poquito de esto. Hay algoritmos y hay técnicas que tiene implementadas la base que hacen que solita la base se autoajuste para que trabaje de manera correcta, ¿no? Entonces, pues ya con las tecnologías de hoy en día, la cuestión de que un DBA se llegara a equivocar cada vez es mínima, ¿no? De todas maneras se necesita, pero ya las versiones de hoy en día le ayudan mucho, ¿no? Pero sí, digamos, digamos, analista, DBA y el diseñador son los tres mejores roles que diríamos en cuanto a cuestión de monetaria, ¿no? Luego, ¿verdad? Ver el interés, ¿no? Está bien. De repente también hay que checar esa parte. A veces nos gusta algo, ¿no? A lo mejor nos gusta un área, se nos hace un área muy interesante, pero el detalle es que allá afuera pues no está tan bien pagada, ¿no? Entonces hay que tener también equilibrio, ¿no? Aunque a veces sea malo decirlo, pero pues al final es la realidad, ¿no? ¿Algo más? ¿Nada? Bueno, vamos a pasar al último punto, que es el 1.7. Este también es algo importante. La verdad es que suele ser muy común que encontremos bases de datos ya implementadas y sin que a estas hayan pasado por una metodología de desarrollo. ¿Ok? Aunque sea una base muy simple y sencilla,
siempre tenemos que pasar por una metodología, por muy pequeña y sencilla que sea. Mis recomendaciones sería no hagan implementaciones sin haber pasado por una metodología. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Dicen, pues vamos a crear una tablita, al fin nada más es estos cuantos datos, ¿no? Entonces se van directo al manejador y empiezan a crear tablas así, sin más diseño, sin más detenerse a ver el análisis de lo que están haciendo, y esto llega a volverse un problema mayor, ¿no? Al rato le agregan más y más y más tablas y esto se vuelve todo un relajito, ¿no? Todo hay un parchadero de tablas, ¿no? Entonces, pues no aplica, ¿no? Y después vienen los problemas. Entonces, la metodología que normalmente se recomienda, ¿no? Y es la que vamos a implementar a lo largo de la primera parte del semestre es, pues como ya vimos un poquito, ¿no? Primero, partir de una buena etapa de levantamiento de requerimientos, ¿no? La especificación de requerimiento. Para efectos de una base de datos, ¿en qué nos impacta? Muy importante, las reglas de negocio. Este concepto lo vamos a detallar, a definir en el siguiente tema, ¿no? Las reglas de negocio que obviamente salen o se producen a partir de las entrevistas que se hagan con usuario, ¿no? Aquí la parte de requerimientos es fundamental. Si esto no está bien hecho, lo que sigue, pues ya menos tampoco estará. Entonces aquí el análisis de requerimientos es fundamental. Para nosotros como diseñadores, digamos, de una base de datos, es algo, como podemos decirle, como algo inicial, ¿no? Datos de entrada, ¿ok? Partimos de que tenemos un buen especificación de requerimientos. Típicamente aquí lo que nosotros recibimos es un enunciado, donde viene todo lo que quiere el usuario. A partir de ahí, nosotros partimos para pasar a la siguiente etapa que se le llama diseño conceptual. Aquí tengan mucho cuidado con los términos, ¿ok? A nivel de esta metodología tenemos dos diseños, el diseño conceptual, el diseño lógico y ya algo más técnico, el diseño físico. Aquí en la materia nos enfocamos más a estos dos diseños. Hablamos poco de este diseño físico, este ya es más del lado de avanzadas, ¿no? En la siguiente asignatura. ¿Qué es el diseño conceptual? Como su nombre lo indica, el diseño conceptual genera modelos que todavía son modelos que no se meten todavía con alguna técnica o implementación en particular. Por eso se le llama conceptual, son ideas genéricas para modelar una base de datos. Es decir, son modelos que son totalmente independientes a tecnologías, independientes al modelo de datos. Ok, aquí no importa todavía en qué hardware va a correr o en qué software o en qué, ni siquiera importa en qué modelo. ¿Qué significa esto? Que este diseño conceptual puede ser implementado en distintos modelos. Inclusive, este diseño pudiera servir para implementar un software también, por ejemplo, implementado en la programación orientada a objetos. Este es un modelo. Pudiera servir. Obviamente también va a servir para el modelo relacional, que es con el que vamos a trabajar, pero pudiera ser empleado este mismo modelo para otros modelos, ¿no? Por ejemplo, un modelo inclusive tal vez hasta jerárquico, no sé, que ya no se usa mucho, ¿no? Pero pudiera ayudar. Entonces tienen esta característica, es independiente a tecnologías y sobre todo independiente al modelo de datos. Cada diseño produce lo que se le conoce como un artefacto. ¿Qué es un artefacto? Digamos, es el producto que se hace, ¿ok? Derivado de hacer un diseño. En el caso de bases de datos se producen modelos. Entonces, ojo, una cosa es el diseño es la etapa, ¿no? Diseño es la etapa y el modelo es el artefacto que se produce. O sea, es algo ya tangible, ¿no? Algo que ya nosotros podemos ver. En este caso, en el diseño conceptual se produce algo que se le conoce como el modelo entidad-relación. Este lo vamos a aprender por ahí del tema 4. ¿Cómo se ve el modelo entidad-relación? Es un modelo muy, digamos, de alto nivel, porque su estructura es muy gráfica, es muy visual. ¿Ok? Está formada por las entidades, por ejemplo, se representan por rectángulos, ¿no?
Los atributos son óvalos, ¿ok? Y las relaciones entre las entidades se representan por rombos, por ejemplo, una cosa así. Entonces, se suele, como pueden ver, es un modelo muy gráfico que representa la estructura de los datos. Entonces, como pueden ver aquí, no hay tanta cuestión técnica, es un tanto más conceptual. Ok, esquemas conceptuales. ¿Qué ventaja tienen? Por ejemplo, estos modelos son útiles, son muy útiles para sistemas que tienen reglas de negocio muy complejas, ¿no? Muy complejas, entonces necesitamos desglosar, ¿no? Acuérdense que nosotros como seres humanos a veces necesitamos primero dibujitos, necesitamos cosas gráficas para entender, ¿no? Cosas complejas. Entonces, también es muy útil sobre todo para presentarlo con el usuario final. Hay usuarios finales que no saben ni qué es el modelo relacional. Sí, entonces si llegamos con un usuario y empezamos a hablar de llaves primarias, llaves foráneas, restricciones, tablas, vistas, etcétera, toda esa terminología del modelo relacional, pues el usuario se nos va a espantar, ¿no? Porque va a decir, yo no sé ni qué es una tabla, ¿no? O qué es una llave foránea, pues mucho menos. Pero si le presentamos un modelo como estos, sí lo va a entender, ¿no? Entonces son muy útiles para validar que nuestro diseño va acorde con lo que quiere el usuario, ¿no? Entonces es fácil para un usuario final entender este tipo de modelos. Entonces el formato que normalmente se utiliza, que vamos a ver es formato Chen. Ya en su momento vemos de qué trata, ¿no? Bien, después viene ya una vez que se tiene el diseño conceptual, viene la transformación de este modelo entidad-relación a un modelo que le llamamos el modelo relacional. Aquí en la parte del diseño lógico, aquí sí ya depende totalmente del modelo de datos, por eso se llama relacional, porque aquí depende, ¿no? Completamente del modelo relacional. Ya dejamos atrás todos los otros modelos y nos enfocamos al relacional. Sin embargo, hay una dependencia del modelo, pero hay una independencia ya de la implementación del modelo relacional. ¿A qué me refiero? Es independiente al tipo de RDBMS que seleccionemos. ¿A qué me refiero? Que un mismo modelo relacional nos va a servir sin importar con qué manejador lo vamos a implementar. O sea, si nos vamos del lado de Oracle, nos va a servir. Si nos vamos del lado de MySQL, nos va a servir. Si nos vamos del lado de Postgres, va a servir. O un mismo diseño debería de servir para cualquier manejador relacional. ¿Ok? Ahí es donde viene esta independencia. El artefacto que se genera, pues es un modelo relacional. Aquí sí ya es donde hablamos, un poquito vimos algo en este tema cuando ya hablamos de tablas, cuando hablamos de renglones, cuando hablamos de llaves primarias, de llaves foráneas. Todos estos términos son particulares de este modelo. Les hago mucho énfasis cuando estemos en diseño conceptual. No es correcto decir acá, la llave primaria de esta entidad. No, ¿por qué? Porque la llave primaria no es un concepto independiente de los modelos, no es un concepto particular del modelo relacional. ¿Ok? Aquí en el semestre vamos a ver dos formatos, ¿ok? Que son los que me gusta explicar aquí porque son los que normalmente he visto que afuera se manejan, ¿no? El INE, por ejemplo, tiene su modelo relacional del padrón en este formato, ¿ok? Y ya lo veremos en su momento. Y aquí sí ya en el diseño lógico sí debemos de tomar aspectos de requerimientos no funcionales, ¿no? Otra diferencia entre estos dos conceptos, entre estos dos diseños es que el modelo conceptual no toma muy en cuenta los requerimientos no funcionales, ¿no? Su enfoque es 100% funcional. Pero en un diseño lógico, aquí sí ya tenemos que considerar requerimientos no funcionales. Es decir, la manera en cómo hagamos nuestro modelo puede impactar de manera directa al desempeño de la base. El desempeño es un requerimiento no funcional, entonces aquí ya tenemos que considerarlos, ¿no?
es bien importante, ¿no? Que siempre consideremos los no funcionales en el lógico, ¿ok? En buena medida, para lograr este objetivo, ¿no? Conceptos como normalización es algo fundamental, ¿no? Adelante, ¿alguien tiene comentario, Karen? Adelante. Sí, tengo una duda, profe. No me queda tan claro por qué es dependiente del modelo de datos. Dependiente del modelo de datos aquí, se refiere al modelo relacional, ¿ok? Depende ya de todas las características que el modelo relacional defina, es decir, ya este modelo no sería compatible, por ejemplo, con un modelo orientado a objetos, ¿no? Ese serían, digamos, dos comparaciones. Puedes definir un modelo conceptual y lo puedes implementar en un modelo orientado a objetos que a lo mejor vas a usarlo para programar un software y o puedes decidir implementarlo para un RDBMS, o sea, para un modelo relacional. Por ejemplo, ¿por qué son dependientes estos modelos? Más bien, ¿por qué un diseño por qué un diseño lógico es dependiente de estos dos modelos? Porque aquí, por ejemplo, tu diseño vas a hacerlo ya en términos de clases, ¿no? En términos de objetos, en términos de todos estos conceptos de este modelo. ¿Se acuerdan de sus cursos de objetos, no? Aquí en tu modelo ya vas a hablar de clases, de atributos, de conceptos como herencia, polimorfismo, interfaces, clases abstractas. ¿Qué más vieron? En general, atributos, las relaciones entre clases, allá son agregaciones, asociaciones, ¿qué otra era? Composición. Todo eso que les comenté, yo espero que lo hayan visto desde sus cursos de objetos, ¿verdad? Entonces, ahora nótese la diferencia con el modelo relacional. En este haces, digamos, algo similar, pero ahora utilizas conceptos como tupla, columna, registro, renglón, llave primaria, llave foránea, restricciones entre entidades, que si las restricciones unique, check, ¿ok? ¿Notan la diferencia entre conceptos? Entonces ya no es lo mismo, ¿no? Ya el diseño que tú estás haciendo se enfoca por completo a estos conceptos o a estos conceptos en el caso de una base de datos. Entonces ya no son compatibles, ¿no? Un diseño orientado a objetos a un diseño que implementa el modelo relacional, ¿no? Otro ejemplo ya en términos de base sería, puedes tener otro diseño, ¿ok? Por ejemplo, un diseño para una de base de datos NoSQL es otro tipo de modelo, ¿no? Porque ya no es un modelo relacional, es otro tipo de modelo. Aquí a lo mejor vas a hablar de agregación, que es un concepto muy común que se utiliza en las bases NoSQL, o de documento, cuando por ejemplo tú vas a orientada a documentos, en JSON por ejemplo. Entonces, si te fijas, son modelos ya diferentes, ¿ok? Que hacen uso de conceptos distintos dependiendo del modelo, ¿no? Y ya son por eso totalmente dependientes. No sé si con eso resolví la duda. Sí, entonces, a ver si lo entendí bien. Básicamente depende del artefacto que se genere en el diseño conceptual. De eso va a ser dependiente el diseño lógico, ¿no? Ajá, ajá. Ah, ok. Lo Ok, que, ya. lo que produzcas en el diseño conceptual, digamos, sería tu entrada. Es como tu materia prima, ¿no? Es como si recibieras imagínate que recibes una masa, ¿no? Una plastilina blandita, pero todavía no tiene forma, ¿no? Es una bola, ¿no? Es una masa que no tiene forma, no tiene modo, está totalmente en bruto. Cuando la pasas a diseño lógico ya le das una forma, ¿no? La moldeas con base a los conceptos de cada modelo, ¿no? Entonces puedes tener, digamos, dos bolitas de masa idénticas, pero una la vas a moldear con base a los conceptos del modelo relacional y otra la vas a moldear con base a los conceptos, por ejemplo, de la programación orientada a objetos. Y vas a tener dos figuras distintas, ¿no? Modeladas con distintas perspectivas, pero partes de un mismo diseño conceptual. Ok, profe. Perfecto, ¿Sí? muchas gracias. Muy bien.
Pasando al último diseño, tenemos el diseño físico. Aquí, nótese que aquí ya tenemos una dependencia. Aquí sí ya dependemos del DBMS. Fíjense que acá la independencia que teníamos del RDBMS, aquí ya es dependiente. ¿Cómo interpretamos esto? Que en el diseño físico ya es diferente. El diseño físico es diferente si, por ejemplo, tenemos un MySQL o un Oracle o un Postgres o un DB2. Los diseños físicos ya son completamente diferentes entre manejadores. Aquí ya no es lo mismo. ¿Ok? Los conceptos del diseño físico varían ya entre manejador y manejador. Aquí ya no hay estándar. Los estándares normalmente llegan hasta el diseño lógico. Por ejemplo, en el caso de Oracle ya entran conceptos como los conceptos que utiliza para poder ya organizar la base de datos, pero de manera física. ¿Qué es físico? Cuando ya hablamos en términos de discos, cuando hablamos en términos de particiones, cuando hablamos ya de cómo se organizan los datos ya de manera física en los dispositivos de almacenamiento. Entonces aquí entran conceptos como table space, partición, arreglos de discos, tecnologías que hacen que los datos se almacenen de manera más rápida, entre otras cosas, ¿no? Entonces, si es la organización física, hablamos, por ejemplo, de índices, entre otras situaciones, ¿no? Esa es la diferencia básicamente, ya la manera en cómo los archivos físicos se guardan ya pues en el servidor donde está corriendo la base, ¿no? Bueno, aquí les comentaba, en este curso no nos metemos tan a detalle de hacer un diseño físico, pero sí en otras asignaturas. Por platicarles rápidamente, en avanzadas, por ejemplo, parte de su proyecto final que hacen en avanzadas es decidir, por ejemplo, cuántos discos vas a proponer que deberían de usarse en esta base de datos y cómo los vas a distribuir, ¿no? Cómo vas a distribuir los datos en todos esos discos. Por ejemplo, se ve hacer multiplexado de archivos. ¿Qué es multiplexar? Por ejemplo, la capacidad de guardar un archivo en varios discos como espejo. ¿Por qué razón? Pues un disco no es libre de fallas, ¿no? Si este disco falla, todos los archivos que tengamos aquí se van a perder. Pero ¿qué pasa si los multiplexamos? Es decir, si los copiamos a varios discos, tenemos redundancia, sí, pero es para protegernos ante una falla. Entonces, todo este diseño de cuántos discos, cuántas copias, cuántas copias de un mismo archivo vas a guardar, es parte de un diseño físico, ¿no? Y las propias manejadores ofrecen herramientas para que esto sea más fácil, ¿no? Hay una parte interesante en este manejador que permite inclusive hasta multiplexar los data files, ¿no? Entonces es interesante que puedas conectar tus arreglos de discos y el manejador solito se encarga de hacer copias simultáneas, ¿no? En estos arreglos de discos. Entonces, toda esa parte, ¿no? Ya es completamente física y estas tecnologías ya son muy particulares de cada manejador. Entonces, aquí sí hay una total dependencia al manejador relacional que seleccionemos. ¿Ok? Bueno, entonces eso es parte de lo que se ve, pero ya es en las demás asignaturas. Bueno, ¿alguna duda en cuanto a la metodología? En cuanto a los términos, no se confundan. A veces empiezan a hacer cosas raras, por ejemplo, empiezan a confundir diseño conceptual y luego le ponen diseño, luego le ponen ¿qué? Diseño relacional o luego le ponen diseño entidad relación, empiezan a mezclar los términos, mucho cuidado, ¿no? O luego le ponen diseño relacional, entonces usados con hacer mezclas, ¿no? Son dos tipos de diseños, diseño conceptual, diseño lógico, y son los dos artefactos principales que genera cada uno de ellos, ¿ok? Profe, respecto a eso que comentó de los artefactos, o sea, no me quedó claro cómo, o sea, en dónde se generan los modelos y los artefactos. El modelo y artefacto, digamos que son sinónimos. Ah, vale. Ok. Ok. El modelo sería ya tu diagrama, ¿no? Ujú.
tus dibujitos que hagas con base a los requerimientos. A este diagramita se le conoce también como artefacto. Digamos, es el producto que se obtiene a partir de hacer esta actividad. O sea, el diseño lo pueden considerar como una actividad, como una etapa, como una fase. Y lo que hacen en esa fase o en esa actividad es este diagrama. ¿Ok? Entonces, digamos, la palabra diagrama, modelo y artefacto, podríamos manejarlos como sinónimos, como la misma cosa. ¿Ok? Vale, gracias. Sí, sí. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues todo esto que platicamos es lo que está aquí redactado, ¿no? Entonces esto pues ya me lo salto. Entonces pues ustedes ya con detalle pueden leerlo, pero es básicamente todo lo que les acabo de platicar. ¿Ok? Bien. Entonces con esto, ¿qué creen? Ya acabamos el tema 1, ¿no? Qué rápido. Entonces, ¿qué creen que vamos a hacer la siguiente semana? Vamos a hacer un primer quiz. ¿Ok? Ya les platicaré el martes cómo es, pero no debería de avisarles, pero bueno, vamos a hacer el siguiente martes un primer quiz que sería, pues es un mini, examen, yo diría yo, ¿no? Para ver cómo van, ¿no? Para ver, qué tanto entendieron bien este primer tema. Entonces, más o menos esa es la dinámica, ¿no? Cada que acabemos un tema, más o menos, vamos a hacer un quiz, ¿no? Entonces, a ver qué tal les va. Ya les platicaré. Normalmente los hacemos en los últimos 15 minutos de la clase o 10 minutos. Bueno, pues vamos a empezar con el siguiente tema, ¿no? El tiempo apremia y entonces vamos a empezar con el siguiente tema, que es el tema número 2, que es el de modelo de datos. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver en este tema? Básicamente los conceptos generales de un modelo de datos. Ojo, sin meternos todavía a alguna implementación en particular. Es decir, sin todavía ver si ese modelo va a ser relacional, si ese modelo va a ser orientado a objetos. ¿Ok? Hay muchos tipos de modelos, pero a nivel general hay conceptos que todo tipo de modelo tiene que tener. ¿Ok? Entonces, esta es una primera etapa. Ya después nos enfocamos, ya vamos a dejar atrás, vamos a platicar brevemente de varios tipos de modelos de datos y ya en el tema 3 nos enfocamos exclusivamente al relacional, que es el que pues se enfoca el curso, ¿no? Primero, ¿qué es un modelo de datos? Primero que nada quisiera empezar este tema con un concepto que a veces se nos olvida a nosotros. Este concepto. Una de las cosas que normalmente nosotros en esta carrera, ¿cuál es una de las principales actividades que hace un ingeniero en computación? Aparte de irse de fiesta los viernes. Pensar en soluciones. Ok, dar soluciones bien, pero esas soluciones casi siempre ¿en qué se basan como ingenieros en computación? Abstracciones, ¿no? En abstracciones, exacto. A veces esto se nos olvida y pensamos que el ingeniero en computación lo único que hace es programar y eso no es cierto, ¿no? Es una de las herramientas básicas, pero están enfocadas justamente a esta es la actividad que normalmente debemos de hacer. ¿Y en qué consiste esa abstracción? ¿Quién me dice? Pues sería comprender y entender el problema que queremos resolver, ¿no? Ujú. Es entender el problema que queremos resolver. Ok, suponte que imagínense que ya lo entendemos, ¿no? Ya no los aprendimos bien. Aquí es interesante porque cuando nos toca ir con la gente de requerimientos, a veces la gente de requerimientos nos ve como su paño de lágrimas, ¿no? Es bien común que, por ejemplo, platicamos con un usuario final y nos dice, ay, es que este sistema ya no me sirve, me tiene harta o me tiene harto, no hace lo que yo quiero, pierdo mucho tiempo, me desespera, ¿no? Y ahí nos empiezan a aventar toda la historia de su vida, ¿no? Recuerdo mucho las pláticas con un
usuario final del INE, que eran muy buenas sus pláticas, eran muy entretenidas, ¿no? Cada anécdota que nos contaba de la historia de todo lo que era el padrón y cuando empezaba y que no sé qué, y eran muy buenas sus pláticas, muy interesante de repente reunirse con ese tipo de usuarios, ¿no? Me tocó suerte con esos usuarios cuando estábamos haciendo la analítica, personas muy, muy amables, muy gratas y muy, muy cultas, me sorprendía la capacidad, por ejemplo, que tenían ya, cómo se sabían de memoria todas las estructuras, ¿no? Este, de la base de datos del padrón. Entonces, hacer un modelo con ellos fue muy grato, ¿no? Bastante experiencia ahí que tenían estos señores. Entonces, pues sí es correcto, ¿no? Ya lo entendimos bien, ya sabemos de qué trata, pero ¿y luego qué sigue? Como ¿Cómo? tratar de obtener los conceptos más importantes que se nos están dando, o sea, dividir el problema como tal en lo que serían distintos conceptos y atributos. Ajá. O sea, en general, no nada más en el área de bases, ¿no? En nuestra profesión, ¿qué se supone que tenemos que hacer? Tener la capacidad de un problema real, ¿no? De un problema que es entendible a nivel lenguaje humano, si quieren, lenguaje alto nivel, tener la capacidad de hacer una transformación, de hacer una abstracción, de transformarlo generalmente en modelos. Casi siempre lo que tratamos de hacer es convertirlo en un modelo, ¿no? No es propio del área de bases, ¿no? Siempre tenemos que casi siempre estar construyendo modelos. ¿Por qué? Porque estos modelos van de la mano con qué otra cosa, con una implementación. Pero esta implementación siempre va pensado, enfocado a qué? A que ese modelo pueda ser implementado ¿en dónde? ¿En dónde implementamos siempre nuestros modelos? Bueno, creo que ese dibujo no les dice nada. Perdón, soy malísimo para los dibujos, entonces, a ver O si me sea, sale. como en el mundo físico, ¿o ¿En cómo? dónde implementamos nuestros modelos? ¿En la computadora? Pues en la computadora, ¿no? Esta es mi computadora. No, bueno, olvídenlo. Exacto. Por eso no somos ingenieros en computación, ¿no? Todos nuestros modelos tienen qué característica, que puedan ser implementados y ejecutados en una máquina. ¿Ok? Ya sea un modelo de base de datos, ya sea un modelo orientado a objetos, ¿no? En muchas asignaturas ustedes hicieron modelos, ¿no? Aquí no es la excepción. En redes también se supone que hacen sus modelos, ¿no? ¿Qué otra? Por ejemplo, en computación gráfica, por ejemplo, también, ¿no? Las diferentes áreas, siempre estamos haciendo modelos. Y siempre caemos aquí. Un problema, una abstracción. Esta abstracción me permite generar un modelo y después implementarlo en una máquina. Se supone que eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, dentro de este concepto de modelo, hay cosas comunes, ¿no? Ya enfocándonos un poquito a los datos, ¿no? Hay conceptos que inclusive pudieran ser aplicados a cualquier otra área, ¿no? No nada más a la de datos, sino a un modelo orientado a objetos, por ejemplo, ¿ok? Entonces, en ese sentido, podemos tener ¿qué es un modelo de datos? Ya aterrizándonos o yéndonos un poquito más a esta área. Pues, y de hecho aplica, si se fijan, a otros modelos genéricos, ¿no? Un modelo normalmente es una representación gráfica. ¿Por qué gráfica? Pues porque se facilita mucho, ¿no? Plasmar un problema en algo gráfico, ¿no? Que básicamente ya en el caso de un modelo de datos esa representación gráfica va a representar la estructura y las relaciones que tenga un conjunto de datos, ¿no? Que describen un problema real, ¿ok? En este caso, pues estos modelos, como bien vimos, representan esa abstracción de la que estamos platicando, ¿no? Uno de sus principales objetivos, entender el problema, ¿no? Entender el problema que estamos atacando, ¿ok? Y ilustrar la manera en cómo vamos a resolver ese problema y también comunicar el problema con todos los involucrados, ¿no? Los modelos no nos sirven de nada si no saben comunicar el problema que estamos implementando, ¿no? En este caso, pues una base de datos, ¿ok? A nivel general, los modelos, ¿no? Tienen los siguientes elementos. Inclusive aquí les puse independiente de su tipo. Aquí
Pues el temario se enfoca a los modelos de datos, pero estos elementos, si los ven, tal vez se les hacen familiares, ¿no? Por ejemplo, cuando llevaron ingeniería de software. ¿No se les hace familiar esto? ¿Se acordarán cuando vieron en ingeniería de software, por ejemplo, sus modelos orientados a objetos? ¿No? Cualquier modelo independiente de su tipo, vamos a encontrar estos elementos: entidades, atributos, relaciones entre entidades y restricciones. ¿Ok? Entonces vamos a ver cada uno de estos elementos. Entidad. ¿Cómo vamos a definir una entidad? Básicamente como un objeto, ¿no? Un objeto a partir del cual nos interesa la obtención de datos. ¿Ok? Es importante que pues no todos los objetos que están a nuestro alrededor nos interesan, ¿no? Es decir, ese objeto puede ser de dos tipos. Puede ser un objeto completamente físico, es decir, que se pueden ver y tocar, ¿no? O abstracciones, que son objetos que pues no los vemos o no los tocamos, ¿no? Pero son igual de válidos, ¿no? Por ejemplo, no sé, vamos a suponer en una agencia de viajes, supongamos que estamos tratando de modelar un problema de agencia de viajes. ¿Qué objetos creen que pudieran ser de interés a partir del cual pudiéramos realizar la extracción de datos? Primero, ¿quién me dice ejemplos de objetos físicos? Físicos. ¿Una sucursal? Una sucursal, muy bien, una sucursal. Una sucursal donde se venden viajes, por ejemplo. ¿Otro se les ocurre? Un objeto físico. Clientes. Un cliente. Muy bien. Ok. ¿Algún otro? Un empleado. Un empleado. Ok. Ahora una abstracción. El viaje. Sí, el viaje, ¿verdad? Muy bien, el viaje. Puede ser un ejemplo, ¿no? Otro. ¿Alguna reservación? La reservación, por ejemplo. Ok. Entonces son objetos de la vida real, ¿no? Objetos común y corrientes, ¿no? Que pueden ser interesantes para un contexto en particular. Y a partir de ellos queremos obtener datos. ¿Ok? Eso es una entidad. Aquí viene un punto importante porque a veces el reto aquí es no confundir a una entidad. Muchas veces podemos llegar a confundir una entidad con un atributo, que ahorita vemos qué podemos hacer para evitar esa problemática, ¿no? Entonces, si observan todos los ejemplos que ahorita ustedes me dieron en término de gramática, suelen ser ¿qué cosa? Sustantivos en singular. Un viaje, ¿no? Una reservación, un cliente, ¿no? Entonces, siempre una entidad debería de representar un sustantivo en singular. Cuando eso no ocurra, hay que revisar si realmente esa palabra que estamos tratando de proponer con una entidad realmente es correcta o no. De repente, si proponen palabras que son a lo mejor acciones, que son verbos, ojo, ¿no? Porque a lo mejor eso no es correcto, ¿no? Entonces, no sé si se acordarán en sus cursos de ingeniería de software, una estratégica bien sencillita para detectar posibles candidatos a ser entidades, ¿cuál era? No sé si se acuerdan que les decían subrayar qué cosa, los ¿Sustantivos? sustantivos. ¿Alguien llegó a hacer esa técnica? ¿No? Sí. Entonces, una técnica muy simple, pero es muy útil. Eso les ayuda a empezar a detectar los elementos de un modelo. ¿Ok? Entonces, es una forma más fácil de validar posibles entidades que participen, ¿no? En un enunciado. Ahora, siguiente concepto. Instancia de una entidad. ¿Ok? ¿Qué será la instancia de una entidad? Básicamente es ya, nosotros definimos a una entidad también, una manera de definir a una entidad es a través de el conjunto de atributos que contiene. Una entidad está formada por un conjunto de atributos. Cuando definimos una entidad, únicamente describimos a sus atributos. Por ejemplo, un cliente lo podemos definir en términos de sus atributos, su nombre,
su apellido, etcétera. ¿Cuál será la diferencia con el concepto de instancia? Una instancia de una entidad se refiere a allá la definición de los valores de cada uno de sus atributos, cuando hablamos ya de un objeto en particular. Cuando decimos el cliente 1 que se llama Juan López, que nació en tal fecha, hablamos ya de un objeto, pero que ya tiene valores en sus atributos. Otra manera de definirlo es cuando, por ejemplo, en objetos se dice que hablamos allá no de una instancia, de una entidad, ¿no? Si ya no hablamos de una instancia, de una clase, ¿no? Que es cuando un objeto ya adquiere un estado, ¿no? Se le llama así a una instancia de una clase. Cuando un objeto adquiere estado, significa que sus atributos ya tienen valores. En ese caso hablamos ya de una instancia. Entonces aquí sería equivalente, ¿no? A una instancia de una entidad. Ejemplo, esta sería la definición de una entidad, una silla, por ejemplo, en términos de sus atributos, descripción, tipo de material, color, estilo y peso. Y ya las instancias es cuando ya cada una de ellas tiene sus valores en particular. La silla 1, la silla 2, ¿no? Cada una ya tiene los valores de sus atributos. ¿Ok? Entonces, este concepto de instancia los vamos a estar usando mucho en temas posteriores. ¿Ok? Bueno, otro ejemplo, un viaje se define en términos de sus atributos y ejemplos de instancias, pues ya el viaje 1, ¿no? Excursión de graduación, bueno, no extrañan eso. Origen, destino y la fecha, ¿no? Bueno, ustedes todavía no, ¿verdad? No, porque todavía ni siquiera piensan a lo mejor en graduaciones. Apenas están empezando que es segunda mitad de la carrera, ¿no? Bueno, a lo mejor esta pregunta era más enfocada a sus compañeros ya de avanzadas, de distribuidas, ¿no? Que ya están más para allá que para acá. Ok. Atributo. ¿Qué es un atributo? Recuerden, cuando hay alguna duda, ustedes interrúmpanme, no me dejen avanzar si algo no se entiende. Atributo. ¿Cómo podríamos definir un atributo? Antes de ver la definición, ¿qué se les ocurre algo? Pues es algo que describe a la entidad. Algo que describe a la entidad, una característica de una entidad. ¿Ok? Otros términos que se pueden encontrar para definir a un atributo, sobre todo ya en bases de datos, a veces los solemos llamar campos, ¿no? O fields, que sería del inglés, ya en términos del modelo relacional, por ejemplo, vamos a ver más adelante que estos van a ser las columnas de una tabla, por ejemplo, ¿no? Decíamos hace rato, normalmente las entidades se pueden definir en términos de sus atributos, ¿no? Como los acabamos de ver. Ejemplos de entidades que se definen en términos de sus atributos, ¿ok? Escuela, etcétera, etcétera. Aquí hay algo importante, es muy, muy importante que no confundamos de repente atributos, ¿no? Hay error, es un error común en el que de repente le sembramos atributos a un objeto que no le corresponden, como lo platicamos en el tema anterior, ¿no? De cuidar que no le asignemos algún atributo que no sea natural de un objeto, ¿no? Es como si le quisiéramos poner el RFC a una silla, ¿no? Pues como que qué sentido tiene eso, ¿no? Ok. O ponerle el atributo peso a una escuela, ¿no? Pues como que no tiene mucho sentido, no es algo natural, no es algo que describa de manera natural a una entidad, ¿no? Una escuela pues no tiene un peso, ¿no? Por así decirlo. Ok. Ahora, adelante. Pero también eso depende del análisis que vamos a hacer. Sí, claro, depende del contexto, obviamente, ¿no? A lo mejor igual alguien me diría, oye, pero sí puede darse el caso que una escuela tenga un peso. Pero a lo mejor hablamos de tal vez de la influencia que tiene una escuela en una sociedad, por ejemplo, ¿no? A lo mejor el peso que tiene la escuela sobre cierta área geográfica, no sé, pero no en términos de cuánto pesa como si la pusiéramos en una báscula, algo así, ¿no? Entonces sí, efectivamente, depende del contexto también, ¿no? Ahora, aquí hay un punto importante. A veces
solemos cometer mucho este error. ¿Ok? Un error muy común es cuando identificamos a los elementos de un modelo, el que no confundamos a una entidad con un atributo o al revés. ¿Ok? Por ejemplo, alguien me diría, oye, el material de una silla, a lo mejor también pudiera ser una entidad, ¿no? El propio material o el color, no sé si alguien podría pensar, el color puede ser una entidad. ¿Por qué? Porque el color puede tener, ¿qué cosa? Sus propios, ¿qué? Sus propias características. Sus propias Atributos. características, exacto. Por ejemplo, alguien me podría decir, si quisiéramos irnos a este nivel, ¿qué podría ser sus atributos del color? Los parámetros RGB, ¿no? Pues exactos, sus componentes RGB, por ejemplo. Si nos quisiéramos ir hasta este nivel, ¿perdón? Está en frecuencia. Exacto. O sea, puede haber más atributos, ¿no? Que si a lo mejor otras cuestiones como la opacidad y no sé qué tanto más por ahí se maneja, ¿no? Podemos irnos más abajo como querramos. Entonces eso nos puede provocar que un atributo pueda convertirse realmente en una entidad. ¿Ok? Y así sucesivamente podríamos aplicarlo con otros atributos, ¿no? Dependiendo qué tan hacia abajo querramos desglosar, ¿no? Depende de lo que sea relevante para cada caso de estudio. Entonces, aquí hay una tablita de cómo identificar correctamente una entidad. Esta tablita que les puse aquí, pues al menos a mí me ha servido mucho para no confundir, ¿no? Y bueno, en bastantes libros también pues se menciona. Entonces, básicamente es verificar o aplicar este checklist, ¿ok? Esta primera tabla lo que me indica es cómo identificar correctamente una entidad, es decir, que no nos equivoquemos o que la estemos confundiendo con otra cosa. ¿Ok? Hay que validar, por ejemplo, si hay duplicados. Ese suele ser un problema, que a veces no nos damos cuenta que tenemos entidades duplicadas. Hay que validar algo que se le conoce la cardinalidad, porque pudiéramos tener entidades que no se justifican. La otra es la cuestión de los roles y la otra es la cuestión de ambigüedades. Por ejemplo, duplicados es meramente validar si existen sustantivos que representan la misma cosa. Por ejemplo, si de repente proponemos una entidad de empleado, otra trabajador, pues ahí claramente se ve que tenemos un sinónimo, ¿no? Estamos hablando de la misma cosa, entonces deberíamos de descartar alguna de ellas, ¿no? Cardinalidad, ¿a qué se refiere la cardinalidad? Piensen en el siguiente escenario. Supongamos que vamos a modelar un sistema, el sistema de inscripciones, por ejemplo, ¿no? Y de repente alguien propone una entidad que se llame universidad. ¿Qué le podrían criticar a esta entidad? Si es un sistema de inscripciones que aplica únicamente para la Facultad de Ingeniería. Que no tiene sentido. Además, ¿Por qué no tendría sentido? porque no puedes inscribirte a otra universidad. Ya está Porque Ya está es implícito. redundante, ¿no? O sea, ¿cuántas instancias de esta entidad tendríamos? Muchas. Una ¿Muchas? sola, ¿no? Una, ¿no? Es una, porque nada más estamos hablando de la UNAM. No es un sistema en donde digamos, bueno, si este sistema de inscripciones lo vamos a abrir a N universidades, bueno, entonces sí. Pero si de antemano sabemos que es local a esta universidad, ¿tendría mucho sentido guardar un registro o una instancia aquí? No tiene mucho sentido. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere la cardinalidad. En algunas ocasiones se detecta una sola instancia. ¿Ok? Entonces, tener una sola instancia en una entidad, pues no justifica tanto su existencia, no tiene mucho sentido. Entonces, esa entidad puede ser descartada. ¿Ok?
¿Sí se entendió esta parte de lo que es la cardinalidad? Sí, profe. Ok, roles. ¿Qué sucede, por ejemplo? Este es un tema interesante. Voy a ponerlo acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, si de repente en un caso de estudio empiezan a detectar sustantivos como los siguientes? Empleado, de repente por acá ponen administrador, auxiliar, por ejemplo, secretaria, tal vez gerente, etcétera, etcétera. ¿Observan algo en particular con con estos sustantivos? Adelante. Pues que todos son empleados, ¿no? Todos son empleados, exacto, ¿no? Como que, ¿quién se acuerda a qué concepto se le parece ese en objetos? Herencia. Al concepto de herencia, exacto. De repente podemos tener casos de estudios que tienen esta estructura. Una opción sería, oye, proponemos a todos estos sustantivos como entidades diferentes. ¿Qué opinan? ¿O tendríamos que descartar? Ok. Entonces, de hecho, cualquiera de las respuestas que me den puede ser correcta. Una opción podría ser, ¿sabes qué? Vamos a quedarnos con todas. Es decir, podríamos formar una especie de jerarquía, justamente como ustedes lo vieron en objetos, en donde tenemos aquí, en objetos, esta era la clase padre, ¿no? La clase base. Aquí vamos a ver más adelante que en bases de datos podemos tener algo parecido. Aquí tenemos que este va a ser un supertipo y estos van a ser subtipos. ¿Ok? Subtipos. Esto lo vamos a ver por ahí del tema 5. ¿Ok? Ahorita con lo que nos pudiéramos quedar es que seguramente van a haber situaciones en donde tengamos estos tipos de entidades, ¿no? Que hay una especie de rol. ¿Por qué? Porque es un rol. Por ejemplo, un administrador representa ¿qué cosa? Un rol de empleado. ¿Están de acuerdo? Un auxiliar representa un rol de empleado. Entonces, lo que normalmente se hace en bases de datos es lo siguiente. Para justificar la existencia de toda la jerarquía de todas estas entidades, aquí deberíamos de tener atributos particulares. Por lo menos un atributo que sea particular para que pueda justificar su existencia. Si no tiene atributos particulares, estos subtipos realmente no se justifican porque ¿qué sentido tendría definir una entidad si no tiene atributos? Entonces, si de repente en un enunciado nos hablan de roles, ¿ok? Y si no tenemos atributos en particular, no tiene sentido quedarnos con ellos. Entonces, los subtipos se tienden a descartar, ¿ok? Ahorita para simplicidad y efectos del curso no vamos a tener casos, al menos hasta llegar hasta el tema 5, no vamos a tener casos en donde necesitemos una jerarquía, porque para eso pues tendremos que irnos al tema 5. ¿Qué significa entonces? Que si detectamos roles, ahorita a este nivel, prácticamente en todos los casos los vamos a eliminar porque no vamos a tener atributos en particular. Entonces los roles pudiéramos eliminarlos y únicamente, por ejemplo, tal vez me dirían, oye, pero si eliminas estas entidades, ¿cómo sabríamos que un empleado es administrador, auxiliar, secretario, gerente? ¿Qué propondrían si quitamos a todos estos roles? Crear un Agregar un atributo. atributo. Y si se fijan, va un poco con la definición. Si una entidad no tiene más allá de un atributo, entonces esa entidad la estamos confundiendo en realidad ¿con quién? Con un atributo. El rol entonces pudiera ser un atributo de empleado. Aquí sería nuestra entidad de empleado. A esta entidad le ponemos su atributo de rol y ya nos evitamos de crear todas estas entidades. Las podemos descartar. ¿Ok? Entonces, esta técnica es la que normalmente estamos utilizando ahorita en el inicio del curso. Ya después vemos qué pasa
cuando tenemos ahora sí atributos en particular, que eso viene en el tema 5. ¿Ok? Entonces, a esto se refiere la parte de roles. Ambigüedades. Ambigüedades se refiere a, hay que tener Profe, cuidado. Sí, adelante. perdón, tengo No te una preocupes. pregunta. Sí. En esta parte, ¿podrían generarse como redundancias innecesarias entonces? Si, por ejemplo, dejaras estos roles, Ajá. redundancias innecesarias, no. No sería tanto redundancias innecesarias, sino más bien lo que va a pasar. Aquí me voy a meter un poquito más al modelo relacional para que se entienda. Si tú propones una entidad así y no tiene atributos, ¿qué va a pasar? Ya en el modelo relacional vas a tener una tabla, por ejemplo, que se llame empleado. ¿Ok? Aquí a lo mejor tendrá su identificador y sus atributos. Su nombre, por ejemplo, sus apellidos. Y por acá vas a tener a tu entidad que se llame, por ejemplo, administrador. Admin. ¿Cómo las relacionas estas dos? Normalmente va a haber una relación aquí para indicar que los datos del admin. Entonces aquí normalmente también vas a tener un ID que típicamente es el mismo, ¿no? El ID 1 con el empleado con sus datos de administrador. El detalle es que, ¿qué pones aquí adentro? O sea, ¿de qué te sirve tener una tabla extra si lo único que estás guardando aquí es la foránea, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Ya, No, ya lo no entendí, ya tiene lo. Ujú. atributos, ¿ok? No tiene atributos. Entonces, si tú quisieras hacer un join entre estas tablas, lo puedes hacer, pero ¿cuál es el beneficio? Si no tienes ningún dato que obtener de aquí. Pues sí, porque al final los datos que quieres, pues ya los tienen empleado, ¿no? Exacto. Ok, ok. Entonces, con Gracias, esta profe. razón no se justifica. Es por eso. ¿Ok? No tiene sentido. Entonces, si caemos en esta situación, pues esas entidades se tendrían que descartar. No por redundancia, sino por no hay dato realmente, ¿no? Ok. Gracias, profe. No de qué. Ambigüedades. ¿Qué es una ambigüedad? De repente sucede que proponemos sustantivos o palabras que no nos apuntan a un objeto real, que no nos queda claro la idea, ¿no? Que nuestra mente no nos resuelve a un objeto en particular. Palabras como catálogo, este es algo bien común que a veces veo que proponen en sus diseños. ¿Qué le criticarían a esa palabra cuando ponen catálogo? Es bien común que propongan esa entidad. Y todavía no comprendo bien por qué la proponen o qué pensarían. Podría ser que no indica de qué es un catálogo y pues podría ser prácticamente un catálogo de cualquier otra entidad. Exacto. O sea, yo puedo decir que tengo un catálogo de usuarios, un catálogo de viajes, un catálogo de tipos de viaje. Entonces es completamente ambiguo. Entonces no propongan palabras así porque no nos resuelve un objeto en particular. Por ejemplo, a veces llegan a proponer acciones, revisar. Eso no me apunta a un objeto, ¿están de acuerdo? Es una acción. Histórico es otra de las palabras que a veces proponen muy frecuentemente. Caemos en lo mismo. ¿Histórico de qué? ¿No? O ustedes díganme, ¿la palabra histórico se imaginan un objeto así tal cual en su mente? Entonces, son palabras que hay que tratar de evitar, ¿no? Entonces, estos tips nos van a ayudar a identificar primero que un posible sustantivo realmente sea una entidad válida o no. ¿Ok? Y entonces ahora viene otra tablita que es, ok, ya sabemos cómo identificar bien si es o no una entidad, pero ahora cómo evitar confundirla con un atributo. ¿Ok? Aquí básicamente la manera es por el número de atributos que pudiera tener esa entidad. De repente hay complicaciones, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. La manera para evitar cómo confundir un atributo es revisando su número de atributos. De hecho, lo vimos acá, ¿se fijan? Cuando platicamos del color.
Si lo empezamos a desglosar, empiezan a aparecer más atributos y al momento de aparecer más, ya con esto es condición suficiente para que se vuelva entidad. Entonces, un primer criterio, el más sencillo de todos sería, si detectamos al menos 2 atributos de esa entidad, con eso es condición suficiente para proponerla como entidad. Puede haber casos en los que decidamos no proponerla como entidad. Por ejemplo, aquí en el color. Si no queremos ponerla como entidad y si queremos guardar sus componentes RGB, ¿cómo cambiaría la definición de una silla, por ejemplo? Voy a ponerlo aquí. Originalmente, digamos, la silla que dijimos que atributos tenía, el material y el color. Ahorita voy a poner esos dos. Pero si queremos desglosar el color con sus componentes, ¿cómo quedaría la definición de este objeto? La silla, material y qué pasaría con el color. Se convertirían en los atributos del color, ¿no? Exacto, que pondríamos aquí color, a lo mejor algo así, R, color G, color B, por ejemplo. Se vería así. Ahora, mi pregunta es, ¿qué desventajas o qué problemas le ven si proponemos una entidad así? Tiene más atributos. Ok, tiene más atributos, pero no es tanto ese el problema. Es Pues algo... que no es natural, ¿no? No son naturales esos atributos. Ok, no son tan naturales para la silla, pero sí para el color, ¿no? Podría ser que al momento de hacer una consulta, como que no nos dirían mucho esos datos en comparación a que nada más pongamos una cadena que diga el nombre del color. Ok, creo que el ejemplo que les puse no fue tan ilustrativo, pero supongan que sí nos interesa, ¿no? A lo mejor, imagínense que estamos modelando un sistema de una fábrica de sillas. Entonces, a lo mejor el cliente quiere personalizar su silla, ¿no? Y quiere llegar hasta este nivel. Cuando pintemos la silla, imagínense que son sillas de madera. Y estos 3 componentes, pues, son importantes porque nos dicen justamente la combinación de valores RGB para pintar la silla, ¿no? Y que quede tal cual como la quiere el usuario. Entonces, digamos, los componentes RGB son relevantes, son importantes para un caso de estudio. O sea, vamos a dar por hecho que tenemos esa regla. Entonces decidimos moderarlo así. Bajo esa condición, ¿le ven algún problema? ¿O está todo bien? ¿O por qué no sacar a la entidad color como una entidad y en lugar de ello poner 3 atributos? Que existiría mucha redundancia innecesaria. Exacto, ese es el problema. Si dejamos a los atributos de la entidad así, vamos a provocar ¿qué? Redundancia. Acuérdense que lo vimos en el tema pasado. ¿Sí les queda claro en dónde se va a generar la redundancia? Por ejemplo, ¿qué tal si tenemos 2 sillas que son rojas? Tal cual. ¿Están de acuerdo que el rojo siempre va a tener sus mismos valores RGB? Si tenemos 20 sillas rojas, ¿qué va a pasar con los valores RGB? Pues van a ser los mismos, ¿no? Se van a repetir idénticos los valores. Entonces, ¿qué estamos provocando aquí? Redundancia. Entonces alguien diría, oye, ¿qué no sería mejor definir una sola vez el color rojo con sus 3 valores y este valor nada más lo referencias acá? Que fue justamente lo que checamos el tema anterior. Entonces, este es el problema que podríamos tener si dejamos los atributos de una entidad, es decir, si no factorizamos estos atributos y si no los extraemos en una propia entidad, podemos generar ¿qué cosa? Redundancia. ¿Sí lo visualizan todos?
Profe, yo Ok, tengo una duda, adelante. pero es respecto a las anteriores, no me quedó muy claro la parte de cardinalidad. De cardinalidad. Causa todavía ruidos. Ok, la parte de cardinalidad es cuando tú detectas una entidad, pero resulta que para el caso de estudio que estás modelando, solo tendrías una instancia o un registro. Ok, por ejemplo, te pongo otro ejemplo, pudiera ser, imagínate que quieres modelar, guardar todas las que te gusta, la dirección de un cliente, la dirección de un cliente. Entonces, suponte que tú decides generar catálogos para guardar, por ejemplo, las calles, ¿no? Las calles imagínate que esto es un sistema exclusivo de México, no aplica, digamos, el padrón, el propio padrón. Entonces, no le voy a poner cliente, le voy a poner ciudadano. Ciudadano, el propio padrón, el padrón electoral. Entonces, tú puedes definir tus catálogos, ¿no? Calle, colonia, como entidades, ¿no? El propio estado de la República Mexicana para guardar, pues, todos tus catálogos. Y de repente propones una entidad que se llame país. ¿Qué peculiaridad tiene esta entidad respecto a las demás? ¿Que será constante? O sea, no va a cambiar su valor. Exacto. ¿Cuántos registros tendría esta tabla? Solo uno. Un registro. Entonces, ¿tú crees que vale la pena tener esta entidad? Si estamos hablando del padrón electoral de México. No, pero, por ejemplo, o sea, sí entendí eso, pero eso es como ¿es un atributo o es una entidad? El país. O sea, entiendo que es como un atributo del ciudadano, perdón. Ok, ¿te interesaría guardar el país de un ciudadano mexicano? Ah, no. Entonces, la respuesta sería, no es atributo, tampoco es entidad. Ah, ok. Ok. Sí, ya. Gracias, profe. Lo podrías modelar como un atributo. Si quieres le pones país, pero igual, ¿qué valor tendrían todos los registros de la base de datos? Pues el mismo valor, ¿no? Entonces, sí, no tiene sentido. Ni como atributo, ni como entidad. O sea, el punto de la cardinalidad que está en esta tabla va enfocado más a que de repente hay diseñadores que proponen entidades como esta. No como atributo, lo proponen como entidad, no como atributo. Entonces, se refiere a que para qué quieres una entidad que va a tener una instancia. Pero sí, es correcto, lo puedes llevar a nivel atributo. Pudiera ser que otro diseñador pone ciudadano y le pone un atributo país. Ahí cuál sería la observación. Oye, pues estamos en México, ¿no? Y es el padrón electoral mexicano. Entonces, ¿tiene sentido este atributo? Pues no. Entonces también se descarta. ¿Ok? De hecho, es buena observación. Pudiera ser tanto a nivel atributo como a nivel entidad. ¿Sí más o menos resolví la duda? Sí, mucho mejor, profe. Gracias. Ok, bien. Profe, Sí, adelante. pero en ese caso, por ejemplo, los que son naturalizados, no se tendría que guardar esas informaciones. Es que esa es otra regla, porque ahí el enunciado te puede decir, un ciudadano puede tener un país ¿qué sería su país en este caso de origen, ¿no? Ajá. Pero ese es otro atributo. Ya nos estamos metiendo con otra regla. Aquí me estaba refiriendo al país de nacimiento. Ok. ¿Ok? Ahí sí, para que veas, ahí sí, completamente de acuerdo. Ya tiene total relevancia meter inclusive un catálogo de países. ¿Ok? Pero ahí estamos hablando ya de otra regla. ¿Ok? Ese es un buen punto que lo comentan. Hay veces que ustedes mismos se complican la vida porque empiezan a meter otras reglas. Cuando estén haciendo un diseño, tienen que enfocarse exclusivamente a lo que les diga el modelo.
porque de repente empiezan a inventar reglas, oye, y que si tiene como ahorita, ¿no? ¿Y qué pasa si es naturalizado, no? ¿Y qué pasa si es adoptado? ¿Y qué pasa si no sé qué, no? Entonces, no inventen reglas, a menos que ustedes vean que es una regla que sí sea totalmente necesaria incorporarla, pero eso lo tendrían que validar con el usuario final. Aquí en el curso yo actuaría como el usuario final, ¿no? Entonces tendrían que validarlo conmigo. Oye, esto, pero en general hay que acotarse a lo que diga el enunciado, porque si no va a ser un cuento de nunca acabar, ¿no? Y eso a veces les causa a ustedes mucho conflicto. Entonces hay que acotarse a lo que tenga el enunciado, ¿no? Normalmente tratamos que los enunciados estén acotados para que sean ejercicios que tengan un inicio y un fin, porque si no, pues nunca acabaríamos de modelar, ¿no? Ok, entonces les decía, si la entidad tiene al menos 2 atributos, con eso prácticamente ya estamos, podemos proponerla como una entidad, ¿no? Ahora, ustedes dirían, ok, entonces si tiene un atributo sería, si detectamos nada más a un solo atributo, entonces no lo proponemos como entidad. Eso es correcto, pero como todo en la vida hay excepciones. Hay casos en donde identificamos a un solo atributo, ¿ok? Pero puede ser conveniente que aunque tengamos un atributo, lo propongamos como entidad. Aquí es donde vienen las habilidades del diseñador. ¿Cuáles son estos tips? Los 2 tips que les puse, que son los que he visto, en donde normalmente podemos proponer una entidad a pesar de tener un atributo. Por ejemplo, el atributo aparece en varias entidades. Voy a leer las viñetas y ahorita explicamos. El atributo aparece en una sola entidad. O sea, esto pareciera que se contradice, ¿no? Puede ser que aparezca en varias veces. Puede ser también que aparezca en una sola, pero con otras situaciones. ¿Ok? Los valores del atributo cambian con alta frecuencia. ¿Ok? Los valores del atributo son de longitud relativamente grande. ¿Ok? Son estos puntos que nos pueden llevar a proponer una entidad aunque tenga un atributo. Entonces vamos a ver escenarios. ¿Qué se les ocurre para el primero? El atributo aparece en varias entidades. Supongamos que tenemos un modelo que tiene varias entidades. ¿Cuál podría ser un ejemplo en donde detectamos un atributo que pueda estar en varios lados? O sea, como por ejemplo, tratar de describir a una persona y sea tipo de sangre, por ejemplo, que puede estar en diferentes personas, o me estoy confundiendo. Ajá, yo creo que ahí no aplica tanto. Por ejemplo, imagínense que esta es una escuela de idiomas, por ejemplo. ¿Y qué pasa si pensamos en el idioma? El idioma alguien lo podría proponer, pues el idioma es una palabra, ¿no? Inglés, español, alemán. Entonces alguien podría decir, idioma lo vamos a poner como atributo. Está bien. ¿En qué entidades pudiéramos ocupar este atributo? Por ejemplo, en la entidad curso. Un curso puede decir qué idioma se imparte en ese curso. En escuela, por ejemplo. Puedes describir una escuela, la escuela fulanita de tal, tiene sus atributos. Ah, pero ¿sabes qué? También vamos a guardar la lista de idiomas que puede ofrecer esa escuela. Entonces aquí vamos a tener otra vez los idiomas, ¿no? Que a lo mejor por aquí tenemos las calificaciones de los estudiantes, ¿no? Y que a lo mejor tenemos extraordinarios, ¿no? Los estudiantes pueden aplicar extraordinarios para ciertos idiomas, ¿no? Entonces aquí vamos a tener al identificador del alumno y aquí también va a estar otra vez el idioma del cual quiere presentar un extraordinario. Entonces, si observas en este modelo, la palabra inglés, alemán, español va a aparecer ¿en dónde? En múltiples lados.
O sea, esta palabra español, por ejemplo, así, tal cual, vas a observar que se va a estar repitiendo en muchas entidades. Se utiliza en distintos contextos, pero está refiriéndose a un mismo concepto, a un idioma. Entonces, ¿qué podrías hacer aquí? Podrías decir, tengo cierta redundancia en varias columnas, en varias entidades. Esta palabra se está repitiendo. Entonces, qué decisión pudieras tomar? Que defines a una entidad idioma. Sabes que nada más te interesa guardar el puro nombre. ¿Qué pondrías aquí como atributo único? El nombre. Pero en lugar de que aparezca toda la palabra aquí, ¿qué podrías hacer en lugar que aparezca la palabra? En las tablas donde requieres de este idioma. Un Una identificador. referencia. Exacto, una referencia. En lugar de poner la palabra español, puedes poner el ID. ¿Ok? El ID. ¿Qué beneficio tendrías con ello? Que no tienes que escribir toda la palabra, ¿no? Entonces, aquí viene el otro punto. Si detectas que hay redundancias, por ejemplo, de una misma palabra, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si la cadena tiende a ser grande? Tiende a tener una longitud grande que te gusta, 10, 20 caracteres, 30 caracteres. Entonces, esa palabra va a estar repitiéndose muchas veces en el modelo. Entonces, puedes tomar la decisión de mejor hacer una factorización y dejarla como un catálogo. ¿Ok? A pesar de tener un atributo. ¿Ok? ¿Sí más o menos me di a entender con esta idea? Ahora voy más allá. ¿Qué pasa si esta palabra llegara a cambiar? Llegara a cambiar su valor. A lo mejor este no es un buen ejemplo, ¿no? Para que llegue a cambiar la palabra español, pues está un poco complicado, ¿no? Pero otro ejemplo, ¿no? Si llegara a cambiar esta palabra, vas a tener problemas porque tendrías que estarla cambiando en todos lados donde aparezca esa palabra. Si la modelas como entidad, ¿qué beneficio tendrías? La puedes cambiar y se cambia automáticamente en todos lados. Exacto. Bueno, todos tienen referencia. Todos tienen referencia, nada más se cambia en un lugar. ¿Ok? Entonces, en ese escenario, valdría la pena, ¿no? Proponer una entidad con un atributo. Y se justifica. ¿Ok? ¿Alguien se le ocurre otro caso? ¿Otro ejemplo? Profe, pero en este Adelante. caso siempre va a ser español, ¿verdad? No puede, o sea, no Claro. puede haber como diferentes. O sea, no puede Claro. haber, por ejemplo, el curso sería de inglés y la escuela sería de español. En este caso no aplicaría, ¿verdad? No, digamos que es una escuela en donde se enseñan múltiples idiomas, ¿no? Ajá. Entonces, aquí en esta tablita tendrías todo tu catálogo de idiomas: español, alemán, francés, etcétera. Y entonces ya lo único que haces es propagar, ¿no? Propagar la referencia. ¿Ok? O Ese sea, en la tablita de idiomas tendría el nombre del idioma y como un ID, ¿no? Que lo identificara. Así es. O sea, tu catálogo se vería así: ID y el nombre, ¿no? Cuando tengan duda de cómo podría quedar el diseño de una entidad, si no les queda tan claro, siempre una prueba de escritorio nos salva la vida. ¿Cómo se vería el 1, el 2, el 3, el 4? El 1 a lo mejor que va a ser español, ¿no? Español, aquí pondrías la palabra. El 2 que va a ser alemán, por ejemplo, y así sucesivamente. En el 3, japonés, y así, ¿no? Así se vería tu catálogo. Entonces, estos numeritos son los que van a estar propagándose. ¿Por qué es mejor? Porque es más eficiente, o que es un poco, sí, más eficiente, más sencillo e inclusive menos espacio. Referenciar un idioma con este numerito o con toda esta palabra. Con el numerito. Ok. Pero, por ejemplo, en este caso, ya no tendríamos como la ventaja de que tendríamos que solo actualizar la tabla de idiomas para que se actualizaran todos, ¿verdad? Solo Así es. tendríamos la ventaja que ahora sí es como solo un carácter que modificamos en la
en el idioma que le corresponda a cada Ah, uno. bueno, es que son dos cambios. Una cosa sería que le quieras cambiar el idioma, por ejemplo, a un estudiante, y otra cosa es que el valor del catálogo cambie, ¿no? Ajá. Digo, sería muy raro, ¿no? Que el idioma ahora ya no se llama español, ¿no? Ahora se llama, no sé, castellano, qué sé yo, ¿no? Pero es distinto a decir, le voy a cambiar el idioma a un curso, ¿no? Aquí cambias la referencia, pero no el valor en sí del nombre del idioma, ¿no? Ok, sí. Sí. Vale. Entonces, Profe, adelante. igual, o sea, estaba pensando como en otro ejemplo, y no sé, o sea, tal vez como en la cadena de bueno, sí, como la cadena de transporte de, digamos, como una prenda en una empresa de ropa. O sea, podría existir como entidades de transporte, almacén y tienda. Ujú, ujú. Y en esas tres se repite, pues, no sé, el modelo de la prenda. Y ese sería Sí. como el atributo que tendría que hacer entidad, ¿no? Por ejemplo. Ajá, o sea, en general, la entidad que estás proponiendo, nada más detectaste un atributo. O sea, Ajá, todo este relajo es para situaciones en donde detectaste un atributo, pero te das cuenta que ese atributo se repite muchas veces en varias entidades. exacto. Sí, Y es sí. una cadena relativamente larga. Porque a lo Ujú. mejor, ¿qué pasa si es un carácter? Entonces, pues se podría dejar, Se puede ¿no? dejar, porque acuérdense que tenemos también la contraparte. Pues sí se ve bonito, ¿no? Que tenemos IDs y está chiquito y el valor, pues es, pero también tenemos un punto a nuestra contra con este diseño. ¿Cuál sería? No es tan claro, bueno, tan transparente. Es un poco O, más complicado de entender porque vas a ver IDs en las tablas, ¿no? ujú, Tú vas a ver el idioma 2, tú te quedas así, pues, ¿cuál es el idioma 2? ¿No? sí. Ese es uno, pero también, ¿qué más tenemos? ¿Qué estamos agregando si metemos este catálogo? Ah, pues más tablas, ¿no? Más tablas y por lo tanto más ligas. Y hay que hacer más joins. Y dijimos que eso le puede pegar al desempeño. Pues Cierto. también no hay que exagerar. Hay ocasiones en donde si la cadena es pequeñita, si es un carácter, tú dices, bueno, pues vamos a dejarlo así, ¿no? Es como si quisieran hacer, por ejemplo, el catálogo de, bueno, espero no meterme en polémica, el catálogo de género, ¿no? Porque ahora hay que tener mucho cuidado con esto, Sí, sí. ¿no? Vamos a suponer que no yo, las reglas dicen que el género, no sé, M y F, ¿no? No entremos ahorita en que sí hay más variantes. ¿Están de acuerdo que todos los registros, pues nada más van a tener la letra M y la letra F, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, ¿tendría sentido hacer un catálogo con estos dos valores? O En sea, ese caso ya no. ya no, ¿no? O sea, y aparte más habría dos instancias, ¿no? M y F. Entonces, aquí ya es cuando dices, no, pues es que también no hay que exagerar, ¿no? Porque recuerden que tenemos el extremo de entre más normalicemos más joins y por lo tanto tenemos problemas de desempeño. Entonces, en estas situaciones se suelen dejar. ¿Ok? Ok, sí, Entonces, sí, Es sí. buscar el equilibrio, ¿no? exacto, es siempre buscar el equilibrio. O sea, no hay que ser tan cuadrados en esta parte, ¿no? Y que no les cause confusión que de repente vean diseños, oye, aquí, ¿por qué no hiciste un catálogo? Porque si no nos va a dar ahora sí que la catalogomanía, ¿no? De que podemos crear catálogos hasta de cada tributo, ¿no? Entonces, va a depender de encontrar ese equilibrio y de lo que también quiere cada caso de estudio, ¿no? Entonces, me tocó ver un modelo en el que se hicieron catálogos hasta de los nombres de los ciudadanos, por ejemplo. Que hubiera un catálogo de nombres. En algunos casos podía ser exagerado eso, pero para otros casos no. ¿Ok? Entonces, a eso vamos con toda esta parte de aquí. ¿Ok? Pero entonces aplica también para los requerimientos que tengan, bueno, más bien sí, para el hardware que tengamos, ¿no? Si tenemos Claro. mucho espacio, pues podemos dejar las cadenas largas, pero si nuestro espacio es reducido, pero tenemos más, por ejemplo, RAM,
pues podemos asignarle más joins para que eso se compense. Bueno, me imagino. Sí puede ser un criterio, ahí hay que tener cuidado. No por el hecho que digas, pues tengo todo el hardware del mundo, vas a dejar una tablota, ¿no? No, por eso en un equilibrio. Si es, Ajá, porque digamos, una sí, cadena de 3 o 2 caracteres, pues sí. claro. Sí, porque por ejemplo, puedes decir, tenemos hardware de sobra, almacenamiento de sobra, por el desempeño no nos vamos a preocupar, pero no es el único problema. Aunque tengas todo el hardware del mundo, puedes tener, ¿qué cosa? Un alto nivel de redundancias. Y ya de eso no te escapas, ¿no? Sí, pues sí. Tienes un alto nivel de redundancia y ahí el problema es que puedes generar también inconsistencias. ¿Ok? Por eso viene de aquí la regla. Si el atributo tiende a cambiar, con el simple hecho de que detectemos, ya me estoy pasando, nada más termino esta idea, con el simple hecho de que el atributo llegara a cambiar de valor, esa ya es condición suficiente prácticamente para proponer una entidad. ¿Por qué? Porque hay demasiada redundancia en varias tablas o en varias entidades y si llega a cambiar, aquí nos metemos en problemas porque tendrías que estarlo cambiando en todos lados donde esté ese atributo. Entonces, aquí sí yo les recomendaría, si detectan que cambia, es casi automático que se tiene que factorizar y dejarlo como entidad. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir platicando de esto la siguiente semana para terminar esta tablita. Sí es bien, bien importante porque de aquí se desprende mucho de que no se equivoquen en diseños, ¿no? Y que pues tratemos de encontrar ese equilibrio de forma más sencilla. Bueno, pues hoy tienen maratón de bases, ¿no? En el laboratorio. Bueno, ¿les parece? Bueno, creo que la mayoría están conmigo. Los que no, pues ya sería todo. Nos estaríamos viendo la siguiente semana. Los que están ahorita en laboratorio, ¿les parece? Bueno, es que también puede haber más compañeros. Tomamos un break muy breve y pues nos conectamos a la otra clase, ¿no? Vale. Ok. Bueno, Sí, cuídense. profe, ¿de cuánto tiempo? Pues que será vamos a dar unos 5 minutitos. ¿Ok? Porque si no, los Vale, compañeros profe. que no están en el grupo puede ser que se empiecen a extrañar. ¿Ok? Bueno, cuídense, buen fin. Acuérdense ahí sus tareas, no se atrasen. Lo de Docker, perdón, mis disculpas, todavía no lo puedo sacar, tenía una semana complicada, pero ahí voy. Entonces, doy más tiempo, no se preocupen por ello. Gracias. Bye, nos vemos. Saludos. Nos vemos, buen día, buen fin.